Bueno, bienvenido una vez más a su programa Bajo el Microscopio con el doctor José Ledesma y la licenciada Xiomara Aquino. En el día de hoy tenemos como una continuación de nuestros programas anteriores, uno de nuestros programas anteriores, en el cual estuvimos tocando el tema de la identidad sexual. Y debido a la cantidad de correos, Xiomara, que hemos recibido, estábamos tratando de contar nuevamente con la presencia de la doctora Marta Redondo, pero lamentablemente por motivos de compromisos no ha podido ser. Pero tú como psicóloga y como experta también en el área, como encargada del departamento de psicología o de acompañamiento psicológico en lo que es el programa para pacientes VIH, también has tenido, y sexóloga, porque tú has estudiado también el área de sexología. Queremos ver también, porque hemos recibido, y tú, bueno, hemos estado viendo la cantidad de preguntas que hemos tenido con relación a la identidad, género. Hubieron preguntas que quizás no cubrimos en el programa anterior, que fue sobre transexuales, transvestis, porque existía una confusión. Transgéneros. Entonces queremos ver si podemos quizás que tú nos repases un poco sobre lo que tocamos ese día y también ampliar un poco este tema, porque verdaderamente nuestro público quedó muy interesado en saber y en conocer las diferencias. Sí, contenta como siempre de que podamos llevarle informaciones que son del interés de la gente. A modo de recordatorio, en el programa anterior definíamos lo que era la orientación sexual y hablábamos de que habían 4 orientaciones sexuales y que nos referíamos a la orientación heterosexual, que son las personas que sienten atracción sexual por personas de diferentes sexos, hombre, mujer, heterosexual, mujer, hombre. Teníamos la otra orientación que es la homosexual, cuando personas sienten el interés sexual por personas del mismo sexo y que aunque en el caso de las mujeres se le llama lesbianismo, también es una homosexualidad, mujer con mujer, hombre con hombre. Teníamos la otra orientación que era la bisexual, cuando las personas podían tener interés tanto en un sexo como en el otro, y los asexuados, que son los que no tienen interés de ningún tipo de sexualidad. Solamente para que recordemos las 4 orientaciones sexuales que existen. Y uno de los mensajes tal vez que más llamó la atención a la gente fue precisamente cuando hablábamos que muchos padres, cuando comienzan a ver que tienen un hijo o una hija que le está dando algunas señales, llevan a este adolescente al psicólogo con el objetivo de que le quiten eso. Mire, doctora, yo le traigo a este muchacho o a esta muchacha para que me le quite esto, pero que ya vimos que la orientación no se modifica y que es todo lo contrario. Debemos buscarle la ayuda con miras a que esta persona se sienta tranquilo con su orientación sexual que pueda tener. Uno de los temas interesantes que se nos quedó la vez pasada es el que tiene que ver con la transexualidad. Y hablamos de transexualidad cuando una persona no se siente bien con su sexo biológico. Y entonces le llamamos transexual a aquel que quiere cambiarse del sexo biológico. Esto es todo un mundo, hablar de la transexualidad, porque esto implica o culmina con una cirugía para hacerle un cambio de genitales, que es lo que aplica en estos casos. Fíjate, cuando nosotros estamos ante una persona transexual que quiere cambiar su sexo biológico, tiene que pasar por una serie de pasos que se toma años incluso, esta preparación que va desde comenzar a trabajar el tema hormonal con esa persona, hasta llegar a un proceso psicológico que toma años, que esta persona pues entre en ese proceso. Imagínate, yo tengo la vida entera identificando mi rostro con mi nombre, Xiomara, que de buenas a primeras yo tenga que llamarme Juan. Entonces eso tiene un clic a nivel cerebral que hay que ir trabajando en el aspecto psicológico propiamente hablando. Sí, porque entendemos que no es algo que ya se le puede dar marcha atrás,
O sea, inmediatamente se decidió, pues, o se procedió al procedimiento quirúrgico. Ya, exactamente. No es como no es un tatuaje que me estoy haciendo, que después puedo Exactamente. removerlo y bueno, todo normal, pero ya en Así este es. caso. Incluso se ha dado casos de personas que han estado hasta 6 años en un proceso psicológico de entender que va a cambiar su sexo biológico y resulta que un psicólogo, una persona del área de salud mental, da el visto bueno de que ya esa persona está lista, se hace la cirugía y después no se siente bien, no está de acuerdo, no está identificada, no se siente bien con esto que ha pasado. Y entonces sucede lo que tú dices, ya no se puede dar marcha atrás. Por eso es que este proceso de preparación, que tiene que ver tanto con lo fisiológico, con lo hormonal, como con lo psicológico, es tan largo precisamente porque no es fácil cuando tú tienes toda una vida siendo de una manera y ya tú vas a salir de un quirófano siendo de otra manera. Y es como te digo, aún se puede completar exitosamente todo este proceso y no llegamos a asimilarlo. Y tú lo puedes ver en cuestiones menos dramáticas como un cambio de sexo biológico, de genitales. Una persona se puede hacer una cirugía para cambiar algún rasgo de su rostro o de su cuerpo y cuando sale de ese quirófano no se siente bien. Y fíjate que se ha pasado por todo un proceso en donde le han tomado fotos, donde a través de computadora le han proyectado cómo se vería con ese cambio que se quiere hacer y la gente puede estar muy de acuerdo. Y cuando sale de la cirugía, ¿qué se ve? Probablemente no se sienta bien con ese cambio, porque es que todas estas cuestiones son bien delicadas, como te digo, desde el punto de vista Sí, psicológico. nosotros tuvimos en uno de nuestros programas, tuvimos una visita de una cirujano plástico y ella nos explicaba que hay personas que a veces hasta para embellecimiento, Así es. o una mujer operarse el busto o simplemente cirugía de nariz o de labios, no es que se disgustan, pero existe como no un rechazo, pero una especie como de no soy el mismo, no me veo Sí. igual. Así es, tiene Imagínate que pasar ahora. por un proceso de asimilación que se va dando en el tiempo para esa persona asimilarse con ese cambio. Y muchas veces para los fines de cirugía estética, o sea, la gente no pasa necesariamente por ese proceso psicológico de comenzar a entender un poquito lo que es tú comenzarte a ver de una forma diferente a como tú te has estado viendo durante toda la vida. Déjame decirte que las leyes de República Dominicana no permiten que se hagan cambios de sexo aquí en el país. Aquí no se hacen cirugías para cambiar genitales y demás. De hecho, las personas que han tenido que hacerlo, han tenido que viajar a otros países. Tengo entendido que la cirugía se puede hacer en Honduras, se han hecho las cirugías también en Cuba, que son los países donde van a hacerse estos cambios. Otro aspecto interesante es que tu documentación siempre va a tener el sexo con el que te declararon. O sea, las leyes sí podrían asumir que tú te cambies el nombre. Yo que me llamo Xiomara, que yo me llame Juan mañana o Pedro, eso sí yo lo puedo hacer, pero mi documentación legal siempre va a aparecer mi sexo biológico. O sea que también en ese sentido hay toda una parte legal que manejar y todas estas cosas se le explican a la persona durante todo ese proceso de preparación por el que pasa antes de hacerse el cambio Sí, Mara, ¿y qué complicaciones podríamos ver en una persona que, como las leyes en este país no permiten la cirugía para cambio de sexo, qué complicaciones o implicaciones podría tener a nivel psicológico dentro de una persona? Porque entendemos que es como en muchos casos han referido, que es un hombre atrapado quizás en el cuerpo de una mujer o una Sí. mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, Ujú. y pues por es que es más que quieren
someterse al procedimiento. Pero ¿qué implicaciones podemos quizás ver en estos casos a nivel psicológico o emocional? Mira, tal vez el proceso de recuperación, de no aceptación de un cambio que ya tú pasaste por un proceso psicológico para hacértelo es más largo, porque se dan unas dinámicas psicológicas de identidad, de orientación ahí que es muy difícil trabajarlas a nivel psicológico y le pueden pasar años a las personas sin recuperarse totalmente, si es que llega a recuperarse de un procedimiento de este tipo. Sí, porque tenemos ahora mismo muy en boga o en comentario esta parte de la concursante para Miss Universo, que concursó como femenina, pero en realidad nació como así varón. es, también hay toda una disputa en este sentido, si sí o si no. Es un tema de derecho también que hay ahí. Tú sabes que las comunidades de homosexuales, las comunidades de usuarios de drogas, o sea, ya hoy en día todo este tema de derecho por sectores es algo que se está tomando mucho en cuenta. Hay quienes lo apoyan, que se dé el caso de un transexual en los concursos de belleza. Otros dicen que no. No sé hasta qué punto esto va a ser aceptado finalmente o generalizado, porque es un caso aislado, que no podemos decir que ya de ahora en adelante eso va a ser todo una cultura o una costumbre. Bueno, sí. existe, ahora mismo estaba viendo, recién hoy estaba viendo una noticia de que parece que hay otro concursante en otro país que todavía no han elegido cuál es la representante, pero ya está entre los finalistas o entre las finalistas y también es transexual. Acuérdate que cuando se da un caso y más o menos se acepta, se asimila, entonces ya comienzan a destaparse los otros casos en este sentido. Vamos a ver cómo se van a seguir desarrollando todas estas cosas. Xiomara, y hay un punto que uno de nuestros oyentes me preguntó, porque durante la conversación con la doctora Redondo estuvimos hablando de los transvestis. Y por lo que me preguntaba, esa persona entendía que travesti y transexual era lo mismo. Entonces, queremos me imagino que nos está viendo en el día de hoy, como siempre nos ve, porque es una persona que ha hecho ya varias preguntas en diferentes programas, que expliquemos esto, porque creo que existe una mala concepción o un concepto errado de que son conceptos diferentes, o sea, son cosas diferentes, son palabras diferentes, son términos diferentes. Sí, mira, recordarle a la gente que la transexualidad es una preferencia, o sea, no es una orientación, es una preferencia y es una identidad sexual que tiene que ver con la no aceptación de sus genitales o de su tipología física, ¿verdad? En el caso de los transvestis, que es un concepto social, podríamos decir, son aquellas personas que sienten placer usando ropa del sexo opuesto. Se da mayormente en el caso de hombres que se visten de mujeres porque se sienten bien haciéndolo. No necesariamente tienen que tener una orientación homosexual. Puede ser una persona heterosexual que quiera vestirse de mujer. Fíjate que se da mucho en los ambientes artísticos. Son personas que se visten de una determinada artista, fíjate que siempre tienen un nombre, Shakira, Thalía, pero esto no quiere decir que ellos son homosexuales. O sea que no tiene tampoco nada que ver con la orientación sexual, sí con la preferencia, es una preferencia, se sienten identificados, se sienten bien usando atuendos del sexo opuesto. O sea que esa sería la diferencia básica, la diferencia central. Sí, porque a veces vemos que hay confusión en estas palabras. Y vamos a hablar un poco más de eso, porque veo interés entre las preguntas que nos hacen a nuestra página de bajoelmicroscopio.aster@gmail.com. Nos hacen muchas preguntas con relación a este tema, luego de que la doctora Arredondo estuvo con nosotros. Entonces vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a tratar de explorar más ese tema de la diferencia de palabras. Volvemos en breve en su programa Bajo el Microscopio.